Yo me atrevo a decir que estamos frente a uno de los libros del año. Sé que suena a exageración, pero vamos a tratar de explicar. Yo te iba a decir por la qué. década, pero... Bueno, al menos no creo que en cierto género, en cierto rubro, yo creo que esto marca un antes y un después. Un libro muy esperado. Se llama The Creative Act, A Way of Being. Ahí sí lo podemos mostrar en la cámara. Y su autor es nada más ni nada menos que Rick Rubin, un productor de música, un productor artístico que ha trabajado en discos emblemáticos. Yo leí un comentario en uno de todos sus videos que empezó, porque también tenemos que decir de que Rick Rubin, si bien es como un productor reconocido en la industria, es una persona bastante reservada que en el último tiempo empezó a aparecer bastante en podcasts, notas. Después terminamos entendiendo por qué, ¿no? Estaba de alguna manera anticipándose la promoción de su libro. Pero en uno de sus comentarios de algún video que encontré decía: Rick Rubin debe ser el autor de toda mi adolescencia. Bueno, hay algo de eso, ¿no? Porque sí, ¿no? seguramente, al menos si creciste escuchando la música de los 80, de los 90 y de parte de los 2000, Rick Rubin estuvo en alguno de tus discos preferidos. Eso es casi seguro, porque su rango estilístico al momento de laburar es muy amplio y estamos hablando de un pionero en la producción de hip hop, también de el funk rock tan de moda de los 90 y bueno, también New metal también. Sí, ¿no? Y el metal en general, ¿no? El new Sí. metal, el metal clásico. Bueno, ya nos vamos a meter con eso. Pero yo lo que te quería preguntar, Agus, es ¿cómo explicarías este libro a alguien que no tenga idea de qué se trata? Explicarlo en pocas palabras es bastante complejo, pero si tuviese que elegir una dirección, yo diría un camino espiritual. Es literalmente una invitación a conectar con la creatividad y en cierta manera también conocer como la perspectiva de Rick Rubin al momento de crear, que lejos está de ser meramente técnico, ¿no? Y que también fue como una gran fuente de críticas de la industria o de los productores hacia él, porque es una persona que se separa por completo de lo que se entiende como un productor convencional, ¿no? Sí, bueno, ya después en un ratito me quiero detener en eso, quiero que desarrolles un poco más de eso de no ser tan técnico. Pero quiero contar algo que él en una entrevista dijo con respecto al proceso de armado de The Creative Act, que lo vamos a traducir como el acto creativo. ¿No? Porque algo importante destacar es que este libro todavía no se tradujo. Esto vamos a cancherear también. Esto lo trajo Agus de Estados Unidos, de su último viaje. Sí. Tiene una edición preciosa. Preciosa. Y es un libro que, como muchos de esos grandes manuales de pensamiento y de espiritualidad, se puede leer por capítulos separados, ¿no? Absolutamente. No es un libro que, bueno, recién lo charlamos con uno de los chicos. No es un libro, al menos como lo percibí yo, en donde necesitas leerlo de manera lineal. Claro. Literal es como lo podés agarrar en cualquier momento, un capítulo completamente random y te llevas algo. Incluso la forma en la que empieza es fantástica, pero tampoco me quiero adelantar. De todas maneras, quería proponerte, no sé qué opinas, pero antes de adentrarnos al libro, conocer un poco quién es Rick Rubin. Bien. ¿Qué decís? Dale, yo lo único que quería agregar con respecto a este libro es que, y me parece que da pie a contar quién es él contó que había muchas editoriales interesadas en los últimos años en que él escribiera un libro de sus memorias, ¿no? Contando cómo trabajaba con artistas. Y él dijo que su idea era hacer un libro de estas características y por eso le llevó tanto tiempo y por eso le costó tanto. Porque, más de 10 años creo que le llevó. Claro, es como un proceso. A ver, si uno se pone grandilocuente, posiblemente le llevó toda su vida hacerlo. Pero se puso en los últimos años ahí a trabajarlo una vez que una editorial le aceptó la idea que él tenía, que es básicamente escribir sobre sus procesos creativos, pero sin mencionar los ejemplos con los artistas que trabajo, que es la salida fácil y también la comercialmente más atractiva. Absolutamente. Ahora sí, si querés hacer una intro de quién es Rick Rubin. A ver, a mí, más allá de adentrarnos en quién es Rick Rubin, me parece importante tomar como ciertos momentos de su historia que me parece que encajan perfecto para entender cómo llegamos a este libro, ¿no? Resulta que Rick Rubin nace en Nueva York
Pero él siempre destaca de que algo que le marcó muy profundamente su vida y también su camino como productor fue el hecho de haberse formado, de haber ido a una escuela en donde el 50% de la gente era blanca, como él, y el 50% era de origen de culturas afroamericanas. Entonces, esa mezcla, él podía vivir en primera persona como un protagonista, que era lo que escuchaba la gente blanca, que era el rock, y que era aquello que escuchaban la cultura afroamericana, que era más el hip hop, y empezó a identificar también una cosa súper interesante, de que cuando empieza a proliferar el género en el mercado, en la industria musical, lejos estaba de tener el contenido y la intensidad de lo que la gente afroamericana escuchaba en boliches, en fiestas, y ahí es él donde identifica como una ausencia, ¿no? Como algo que él podía incorporar, y eso fue lo que lo lleva también a fundar Def Jam Records, la productora. Sí. Me parece re interesante cómo traer eso, ¿no? Como la integración. Que él fue lo que identificó eso. Acá hay algo que la gente, los blancos están escuchando, pero que se están perdiendo de esto y viceversa. Entonces, un poco su carrera es buscar esa integración entre lo que están haciendo y qué se puede meter. Que en cierta forma también, y acá creo que vos vas a tener mucho para aportar, que es lo que empezamos a ver con los Beastie Boys. ¿No? Sí, yo creo que en el caso de los Beastie Boys, que fue un fichaje de Def Jam y Rick Rubin produjo sus primeros discos, planteaba este eje que decís vos, este crossover tengamos en cuenta, los Beastie Boys eran 3 jodones blancos de Brooklyn, porque en aquel momento estamos hablando principio de los 80s, la movida hip hop en Nueva York estaba muy asociada al Bronx, no a Manhattan, ni a Queens, ni a Brooklyn, sino que era más que nada un movimiento del Bronx. Entonces venían estos 3 chicos de otra clase social, con otro tipo de formación, eran punks, ellos hacían música punk. Claro, en un momento en el que el punk se estaba ya disolviendo bastante. Claro, que es algo, digo, si lo llevamos a las escenas musicales, es algo muy común cuando alguien de otro palo se apropia de tu música, alguien de otro palo social, ¿no? De otra clase social. Que muchas veces ese experimento sale mal, se comercializa, pero en este caso en particular, también hay que decirlo porque, viste, yo he escuchado esta idea, bueno, pero los Beastie Boys no dejan de hacer una apropiación cultural. La música popular, históricamente, es una larga apropiación cultural, punto 1. Y a mí me interesa el resultado, no me interesa solamente, digamos, lo sociológico o lo antropológico. Y los primeros discos de los Beastie Boys son escuelas de hip hop, digamos, son obras maestras. Dicho eso, año 86, solo en el 86, para poner un ejemplo, el tipo produjo algunos de los discos más importantes de esa década, ¿no? Discos de Slayer, de los Beastie Boys, a fines de la década lo fichan los Red Hot Chili Peppers y producen... Pero eso, digamos, el responsable de ese crossover, entre el crossover más evidente entre el rock y el hip hop, que es Aerosmith junto con este trío, el de My Adidas, que ahora se me fue el nombre, son los responsables de la mezcla de Walk This Way, ¿no? Claro. Bueno, se me fue el nombre. ¿Public Enemy? No. Bueno, Rick Rubin produjo a Public Enemy, pero estos son los... bueno, ya va a aparecer. Sigamos charlando, se me olvidó el nombre. Pero son... Ese crossover a nivel producción es gentileza de Rick Rubin. Te tiro otra a ver si era esta. Run DMC. Run DMC. Los Run DMC. Vos sabés que estaba pensando, porque yo decía My Adidas y estaba pensando en la remera famosa de los Run DMC. Claro. Pero bueno, no, los Run DMC. Yeah. Entonces, después vienen los Peppers en los 90. ¿no? Claro, después sí. Que él produce los 3 discos de los 90 de los Peppers, ¿no? Blood Sugar Sex Magic, One Hot Minute y Californication. Que yo creo que para muchos de nuestra edad por ahí así lo descubrimos. Con Californication. Con Californication, claro. Sí. Yo siempre digo de que el recuerdo que tengo patente de conocer MTV fue con Californication. De hecho, es como que tengo la imagen de prender el televisor, conocer por primera vez MTV, el canal, y estaba sonando Californication. Devarió un poco el tema central de nuestra charla, Agus, pero para mí Californication es un disco muy importante en mi vida, pero no sabría decir por qué. En tu caso, ¿por qué es un disco muy importante?
Yo creo que es la conjugación de muchas cosas, como estas cosas pasan, ¿no? No es solamente el disco, sino el momento en el que aparece, que recuerdo que fue en el 99, el momento en el que yo estaba atravesando, pero en cierta manera Californication, a diferencia de Blood Sugar Sex Magik, es como, me sale la palabra como más amigable, ¿sí? Un disco como más amigable para introducirse al mundo de los Más Red Hot pop, Chili Peppers. no le Claro. tengas miedo a la palabra pop. Más pop, puede ser, sí. Sí. Tiene como los condimentos de los Red Hot, del que conocimos a través de Blood Sugar Sex Magik, pero después tenés, no sé, Other Side, por ejemplo. Californication como tema es espectacular. Y el videoclip también. Es como muy simbólico de esa década. Claro, es muy simbólico de esa década. Claro. Y del momento en el que yo estaba atravesando muy, puro videojuego. Claro, muy Play 1. Claro. Play 1, Play 2, en esos márgenes. Los skate, boludo. La Nintendo 64. Claro. Sí, a mí ese disco me encanta, le tengo un gran cariño. Y algo para destacar es que muchos técnicos de sonido dicen que está muy mal mezclado ese disco. Tiene unos rangos dinámicos muy grandes. Que, a ver, no es exclusivo de los Peppers ni de los discos que produjo Rick Rubin. En los 90 se ponían muy al palo los volúmenes en la grabación de discos. Pero en este caso también me da pie para preguntarte esto que vos habías dicho al comienzo. Cuando trabaja con bandas es muy intuitivo Rick Rubin. Entonces no se fija tanto en lo técnico. Claro. Y los resultados son extraordinarios. No sé, él también es el responsable de los discos más conocidos de System of a Down. Estamos hablando más o menos de la misma época, ¿no? Sí. Esto, año 99, Californication, esto debe haber sido 2001. System of a Down, produjo de Mars Volta también. El disco debut de Mars Volta, que es una deformidad increíble, creo que se llama The Louis in Chromatorium, es de la cabeza de Rick Rubin, sí. Esa producción, que venían de otra banda. Estoy mal con los nombres, pero ya At the Drive-In se llama. Uy, qué discazo, The Drive-In, sí. Y, no, la banda, The Drive-In. Digamos, o sea, Rick Rubin produjo desde el Renacimiento de Johnny Cash algo súper acústico con sus American Recordings. Sí. El hip hop seminal de Blancos y también de Run DMC, ya habíamos dicho. Rock extremo. De hecho, si miras, me puedo estar equivocando, habría que buscarlo en Wikipedia, pero creo que Saint Anger, el disco ese de Metallica tan raro, también es producción de él. Ah, sí, mira. Entonces, es como un tipo que su intuición lo ha llevado por caminos muy diferentes. Totalmente. Y bueno, ahí tocaste, creo que la palabra clave, ¿no? Intuición. Él, bueno, en este libro habla mucho, sí. Refuerza el término de diferentes maneras, pero a mí me parece súper valioso recuperar esa palabra y también poner en evidencia, creo que él también es como su trayectoria pone en evidencia la fuerza y el poder que tiene la intuición por sobre la técnica, ¿no? Él también en cierta manera, no voy a decir que directamente lo sufrió porque es una persona como que fue muy desapegada en términos de reconocimiento, pero sí es real de que el reconocimiento de la industria hacia Rick Rubin llegó bastante tarde para todo lo que hizo en tan poco tiempo. Y en cierta manera se lo atribuye eso al rechazo que recibía de colegas de la industria porque lo que hacía estaba completamente alejado de la técnica, pero era porque seguía su intuición. Y también muchos artistas lo buscan a él justamente porque, más allá de ocupar ese rol como productor desde lo técnico, él es más como un guía para que el músico pueda sacar lo mejor de sí mismo. Claro. Hay algo psicólogo del sonido, ¿no? Sí. Hay una anécdota re interesante de Kanye West que durante la etapa de producción del disco, de la creación del disco Jesus, dice que él tenía como 6 semanas para entregar como el disco listo a la discográfica y tenía como, no sé, como archivo de 3 horas de grabación de instrumentos, tenía las letras separadas, pero 3 horas, todo como un menjunje de cosas desordenadas, completamente desesperado, no sabiendo qué hacer, tenía 6 meses la entrega, y lo llama a Rick Rubin y le dice, le pasa el material, le dice, che, esto está buenísimo, va a ser un discazo. Y le dice, mirá, no lo sé por qué, porque tengo que sacarlo en 6 semanas. Y dice, bueno, no te preocupes,
que vení que lo vamos a resolver. Claro. No lo entregan en las 6 semanas, pero terminan entregando en un plazo aceptable dentro de los márgenes que Kanye West tenía que solía como tener para entregar sus trabajos, y es un discazo. Bueno, me hiciste acordar que también produjo a Jay-Z, el otro de los grandes raperos del siglo XXI, y produjo a Adele. Los discos de Adele también son para otro rango musical, ¿no? Digamos, una diva moderna. También Sí. o sea, yo he escuchado críticas a Rick Rubin porque cuando algo se vuelve tan masivo a partir de este libro, ya todo el mundo, mentira, no todo el mundo, pero a los que nos interesan estas cosas empezó a hablar, y obviamente que empiezan a surgir voces críticas. Claro. ¿Viste cuando se viralizó esta entrevista que Rick Rubin dice: yo no sé nada de técnicas, apenas sé algo de música, no sé manejar una consola de sonido? Y yo leí algunos tweets que decían: no le creo nada, es medio vende humo y todo eso. Y a esas personas que son escépticas por naturaleza, que está bien, está bueno tener cierto escepticismo, yo les pido que piensen lo siguiente: ese tipo de gente que se supone que son buenos declarando, pero después no pueden revalidar en sus trabajos, que recuerden que este tipo hace 40 años que hace discos muy buenos. No es casualidad. Total. Es bueno en serio. Sí, es bueno en serio. Aparte, vos lo ves, yo lo veo y me infunden respeto, porque se nota que es un tipo amable, pero una barba larguísima. Es como un Buda. Hay toda una mística alrededor, no Buda, ¿no? como un gurú. Eso quisiera decir. Me salió Buda porque viste que él es budista, él se considera budista. Sí. De hecho, anda descalzo siempre para sentir las vibraciones de la tierra. Tiene como estas cosas tan particulares. Sí. ¿Sabes qué te iba a preguntar? Ya como para ir cerrando esta charla. Si tuvieras que pensar un artista argentino que te gustaría que lo produjera Rick Rubin, ¿a quién elegís? ¿Contemporáneo? El que vos quieras. Mira, yo me lo imagino a Woz trabajando con Rick Rubin a full. Claro, y hay algo ahí, ¿no? Sí, a full me lo imagino. Claro. A Woz. Y si tuviese que pensar en algo, bueno, Babasónicos, me lo imagino. ¿Sabes lo que sería eso? Creo que Babasónicos en varios discos trabajó con productores extranjeros. Creo que se llama Andrew Wise, que era parte o trabajó con estos de Manchester. Hoy estoy muy mal con los nombres. Manchester. Con los creadores del movimiento Manchester, de los Stone Roses. Los Stone Roses. O sea que no sería un descabellado imaginar un Rick Rubin en la estudio con los Babasónicos. Sería increíble. ¿Y vos qué te imaginas? No, sabes que yo no lo agarré por el lado de los nuevos artistas, como Woz, así, sino me imagino, no sé, por ejemplo, un disco de Calamaro producido con otro tipo de estilo que, no sé, también me imagino esta cosa de sacarle a un cantautor como a Johnny Cash. Claro, ¿te gustó lo de Johnny Cash? Sí, sacarle ahí como otro ángulo que no había tenido previamente. Claro. Eso sí me gustaría, pero bueno, estamos flasheando, ¿no? Sería, sí. Sí, ahora no sé en qué estará haciendo. Creo que está full con su libro. Debe andar. Bueno, sí. el podcast que tiene es espectacular también. Broken Records. Es increíble. Para quienes no lo conocen, pueden encontrar el podcast en YouTube y obviamente también en Spotify. Entrevista a artistas de todos los géneros que te imagines y la verdad que está muy, muy, muy bien hecho. Yo también te quería preguntar algo, siendo que este es un libro que te traje de regalo. Sí. Que si podés destacar o rescatar algún momento del libro, algo que te hayas llevado. Sí, muchas cosas. ¿Sabes qué? Voy a destacar algo que es como contraintuitivo, que me gustó mucho, cuando él habla de que se necesita para un artista, ¿no? Estamos hablando de un artista. Cuando está grabando se necesita cierto componente espiritual. Eso a mí me gustó, porque yo no solamente me puso en palabras algo que yo intuía, y es básicamente, no importa lo bueno que sos técnicamente, no importa lo bueno que sos a nivel interpretativo, me gusta la idea que en el estudio cuando estás grabando, o al menos me gusta conocer historias de grabaciones de discos que tienen así como cierto componente místico, siempre tiene que haber algo más. Él
digamos, él lo plantea en esos términos y después en una entrevista un periodista medio que lo pincha y dice, ¿por qué te referías a esto? Y puso ejemplos de, bueno, de las grabaciones con Johnny Cash, que él le decía que, por ejemplo, canciones de amor no las pensara como si se le estuviera cantando a un sujeto femenino, digamos, a alguien, sino dice, imagina que estás cantando, es una canción devota, de devoción a una deidad, por Claro, ejemplo, un dios. ¿no? Y ahí cambia un poco, dice, y ahí empezó a funcionar, es como que lo descolocas. Esas cosas, bueno, me hace acordar también un poco a las estrategias oblicuas de Brian Eno, esta idea de una frase que te abra un mundo. Sí. Por eso también recomiendo que lo sigan a Rick Rubin en redes, porque viste, todos los días tira ahí como una frase para que te deje ¿Dónde lo pensar. estás siguiendo a Rick Rubin en redes? En Twitter y en Instagram, en los dos. Ah, está. Qué pedazo de data que me acabas de tirar porque yo no lo seguía. O sea, yo Ah, para mí no, era está como bueno, esa está deidad, bueno. viste, que aparece Ver, solamente no sé en si libro. es él, no sé si es él el que tuitea, pero son sus ideas, eso sí. Claro, un ser humano, bueno, está bueno. Y tuitea. Bueno, para ir cerrando, igual quería también destacar una cosita más de este libro que me parece súper interesante, que él habla mucho sobre la idea de dos cosas que a mí me llevo que me gustaron mucho. Primero, la idea de que uno no tiene el control sobre el resultado de las cosas. Entonces, pensar de que nunca vas a poder nunca vas a poder predecir el resultado de las cosas. Simplemente mándate. Y que todo acto creativo es un proceso iterativo. Eso para mí me parece fantástico. En el sentido de tu trabajo, él dice, tu responsabilidad es crear, ¿sí? Y sacarla al mundo. Y con eso vas a obtener información que te va a servir a vos para mejorar el producto siguiente. Y así sucesivamente. Es como un círculo continuo, sin fin, muy atinado también al símbolo. Ahí, no sé a dónde, ahí. Vamos a tener esa cámara. Claro, que habla sobre eso. Todo el tiempo, en vez de detenerse tanto en la idea de hacerlo perfecto, tratar de hacerlo lo más genuino posible, lanzarlo, entender que no tenés el control y mejorar en el proceso. Pero sí te quería preguntar que aparte de este libro, relacionados a esta categoría bibliográfica. Está bien, sí. ¿Qué otro libro recomendarías? No te voy a responder directamente porque Bien. recién abriste un campo que da para 3 capítulos más, ¿no? Porque es esto, digamos, cómo aplicar las ideas de un productor artístico en otros ámbitos, y yo creo que este libro es extraordinario. Así que, es de los mejores que yo he leído al respecto. Así que, es más, dejo esa pica para un próximo encuentro. Okay. Esto se llama The Creative Act, a Way of Being, que sería algo así como el acto creativo, una forma de ser, de Rick Rubin, más que recomendable. Súper recomendable. Para tenerlo al lado de la cama. Totalmente, para irlo leyendo de a sorbos. Así que, qué placer charlar con vos de este tema. Fue hermoso. Gracias por este momento.